cosas que tiene que platicarnos. Adelante, es todo tuyo el escenario. Muy bien. Eh, si en algún momento no me escuchan, no me entienden, me lo dicen, por favor. Y esto vamos a presentar, digo, de manera de introducción, vamos a presentar un par de artículos. Vamos a tratar de hacerlo de forma no tan aburrida, porque se oye artículos y se oye un poco aburrido para, para muchos de nosotros a veces, pero vamos a hacer investigación. Queremos y tenemos que hacer investigación y que la investigación no es tan complicada como lo dice New England Journal of Medicine y estas Nature y todo esto, que está al alcance de todos nosotros. Pero lo primero también es saber que Google no es un sinónimo de investigación, ¿verdad? O sea, hay que ir un poquito más allá para poder saber lo que es investigación. La siguiente, por favor. Vamos a estar presentando aquí un par de artículos. Yo voy a presentar dos del doctor Gustavo Martínez Mier, con su amplia experiencia, y él después va a presentar algunos de un par de artículos míos, y bueno, vamos a tratar de irlos discutiendo más desde el punto metodológico y con tips para que todos sepamos cómo publicar, y más que la intención de presentar el artículo como tal, que bueno, también son padres, son bonitos, y creo que se los podemos dar o enviar por correo si a alguien le interesa saber un poquito más. El primero es los factores asociados a a la pérdida de permeabilidad en pacientes que tienen una lesión de vía biliar. Esta es una serie muy interesante del doctor Gustavo Martínez Mier, muy de las mexicanas, pues de las más completas que hay publicadas, y tiene un seguimiento pues a largo plazo, tiene un seguimiento hasta 5 años con una mediana bastante buena de 3 años. Siguiente, please. No voy a meterme mucho en la metodología porque les digo, no es la intención, pero lo que se hizo un poco es hacer un análisis univariante y multivariante de lesión de los factores asociados a una permeabilidad a 3 meses, por lo menos, de la vía biliar. Esto ahorita vamos a hablar un poquito de los análisis univariantes y multivariantes sin meternos a mucho rollo, pero bueno, eso es lo que se hizo. Entonces, lo que se hace primero es tener las variables de estudio, hacer una buena base de datos, que esta es la base también de la investigación, tener una buena base de datos que sea prospectiva, o sea, que se recoge por prospectiva. ¿Qué es esto? Para los residentes, porque sé que residentes aquí en la sala, estudiantes, es tener una hoja de datos que se llene cada vez que llega un paciente. Eso es lo mejor, a hacerlo de forma retrospectiva y no a los expedientes, porque en los expedientes sabemos que después se pierden muchos datos. Entonces, lo que se hizo fue recoger la información de 79 pacientes, que se les hizo una con Bismuth, de Bismuth en cualquiera de sus categorías, de la 1 a la 5, y lo que se hizo fue recoger los datos y ver qué les pasó a estos pacientes, cómo les fue, etcétera. De esto hay cosas escritas. De la vía biliar yo siempre digo que es de las cosas que más artículos hay, pero sigue sorprendiendo que los resultados no son reproducibles, que los resultados tenemos que, como decimos aquí en México, tropicalizarlos. No nos sirven los resultados de Estados Unidos, no nos sirven los resultados de China, no nos sirven los resultados de Japón, porque la medicina que hacemos aquí, al igual que en muchos países, es única, con las bondades que tenemos, con las carencias que tenemos, pero es diferente. Entonces, bueno, son 79 pacientes, no me quiero alargar demasiado. La mayoría, y esta parte sí creo que es muy importante, el 82% venían de fuera del hospital, donde trabaja el doctor Gustavo Martínez Miel. Son hospitales de tercer nivel, de segundo y tercer nivel, que, bueno, recogen muchas complicaciones de centros pues de segundo nivel, que a lo mejor no están eh, tan equipados como el que pueden tener ustedes. La indicación de la cirugía, esto también es de cierta forma importante, interesante, sobre todo para los residentes, porque bueno, pues vemos que la mayoría de las lesiones vienen de una colestitis aguda.
Eh, Sorprendentemente, bueno, seguimos haciendo mucha cirugía abierta en colestectomía. Esto no es exclusivo de Veracruz ni de nada. Aquí en Monterrey seguimos haciendo, desgraciadamente, cirugía abierta. La conversión, bueno, siempre véanlo como que no es un fracaso y las lesiones que se identifican durante el procedimiento son pocas. Si bien es el 22%, quiere decir que más de tres cuartas partes de las lesiones de vía biliar no se identifican en el momento de la cirugía, lo cual complica muchísimo la reparación y ahorita vamos a ver en el análisis ya estadístico que esto impacta mucho, no directamente, pero ahorita vemos cómo lo hacemos. El tipo de lesión, el manejo, cuando se reconoció, el drenaje, como lo dice el mercado, como lo decía el doctor Orozco, que bueno, pues siguen siendo parte muy importante del aprendizaje de nosotros en la vía biliar, es drena, salte y refiere. Este, hepático y onostomías, en algunos casos, que bueno, pues evidentemente fallaron porque si no no estarían en esta serie. Siguiente, por favor. Las indicaciones de por qué se enviaron, bueno, pues ictericia, evidentemente, porque la mayoría fueron inadvertidas esas lesiones, se identificaron después, sepsis intraabdominal, algunos que llegaron, y fístula biliar, ¿verdad? Son las razones por las cuales llegan estos pacientes. Colangitis, bueno, cuando se liga el conducto y antes de que hagan una fuga, se hace una infección probablemente. Eh, el tiempo de la operación al referimiento también es sumamente importante, porque si no tenemos, y esto es un aprendizaje para todos, si no tenemos los medios o no estamos en un hospital que hace mucha lesión de vía biliar, o que hace mucha reparación de lesiones de vía biliar más bien, hay que referirlo lo antes posible a centros que tengan un poco más de experiencia. Esto es algo que ha ido cambiando. Anteriormente la lesión de vía biliar era una competencia completamente del cirujano general. Actualmente, bueno, se sabe que los entrenamientos subsecuentes de patología o cirujanos que se dedican principalmente a esto, les va mejor a los pacientes. Entonces, bueno, tenemos aquí, nada más quiero puntualizar, que hasta después de un año se envían. Entonces, bueno, estamos retrasando un poco el diferimiento el referimiento, perdón, de los pacientes. Algunos tienen colangiografía, dependerá un poco del caso y de si se puede hacer en el centro, si hay disponibilidad tanto de equipo como de personal. Aquí están el tipo de lesiones, todas eran lesiones son lesiones complicadas, son lesiones pues, las más complejas. En la metodología que no me voy a meter de cómo repararon, pues se hizo bajo los principios de una excelente reparación, cuando se podía hacer, cuando había la confluencia, usarla, cuando no usar los dos ductos, abrir la placa iliar, hacer una hepatectomía, que en el doctor Mercado en su momento. Eh, las lesiones, bueno, pues abajo la confluencia o arriba la confluencia, ahí están más o menos repartidas. Algunos tenían stents. Y bueno, esto es importante, siempre se ha mencionado. Cuando una lesión vascular, pues siempre las cosas van a ser más complicadas, la vía biliar se isquemiza. Cuando es la arteria, la porta, pues nos metemos ahí en un problema un poquito más serio con la isquemia del hígado. Las complicaciones con las que llegan, según la clasificación de Claviendindo, que le sugiero a los residentes, y a los cirujanos que empiecen o que hagan investigación, que siempre en sus artículos en donde pongan alguna serie la utilicen. Transfusiones, etcétera. Siguiente. Es univariante. ¿Qué quiere decir esto? Que se analizan eh, cada variable por separado contra el riesgo de algo, de lo que tú quieres
probar. En este caso es la pérdida de la permeabilidad. Eh, y se analizan cada uno por separado. Entonces, bueno, vemos en la primera línea donde dice la P, que es importante en lo que nos basamos. Yo le llamo la maldita P porque, bueno, a alguien se le ocurrió que es 0.05 y ¿por qué no 0.06? No lo sé. Pero, bueno, el caso es que nos basamos en esto para saber si algo es estadísticamente significativo, lo que quiere decir que sí tiene una correlación significativa, o sea, que sí influye en el resultado o no influye. Aquí tenemos algunas que, bueno, que no son significativas: la edad, el género, el estado funcional, la asitis en 30 días. Todo esto está basado en estudios, en estudios previos y en bases de datos muy importantes para que se utilizan de manera estandarizada. Si el paciente tenía cirrosis, si había perdido peso, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante es ver las variables que ustedes ven en su pantalla del lado derecho, las que llegan a un multivariante. ¿Qué quiere decir esto? Que correlacionan una cosa con las demás variables. El ejemplo que yo siempre pongo es cuando se hicieron los primeros estudios de relacionar el cáncer de pulmón con el tabaco. Cuando se hace un análisis univariante, en los primeros estudios salía que el cáncer de pulmón está asociado a que seas hombre, que tengas ingesta que fumes, por supuesto, e ingesta de café. Y después se vio pues, que simplemente las personas que eso es un univariante. En el multivariante lo que hace es eliminar esa confusión. Y en ese estudio, para complementar la idea, se vio que lo que sucedía es que las personas que fumaban eran hombres, porque en ese tiempo fumaban más los hombres, y que tomaban café, pero no influía en el cáncer. Explicación para explicar la diferencia entre univariante y multivariante. El multivariante agarramos siempre variables que se acercan, si no bien a una significancia estadística, que estén por ahí haciendo ruido. Y entonces las analizamos. En este estudio de Martínez Mier y colaboradores, las variables que fueron significativas eh, en el univariante o que se utilizaron era eh, que habían intentado hacer la reparación fuera del hospital, o sea, una reparación privada. ¿Cuántas cirugías había previas a la reparación ya final? Que tuvieran un stent, es decir, que estuvieran ya manipuladas esas vías. Lesión vascular. Aquí abajo vemos que en la primera cirugía hubiera habido complicación o colangitis. Las dos variables, si las ven una son las que tienen un asterisco, y es las cirugías anteriores a la reparación, que me parece el punto medular de este artículo, muy bien expuesto. Es una muy buena metodología, me parece. Es una muestra que no da para hacer tantas variables, pero que al final el tener una variable significativa con una muestra de este tamaño y con tantas variables quiere decir que es muy significativa, o sea, que tiene mucho peso. Y esto es las cirugías que hicieron antes de la reparación. Entonces, el mensaje, sobre todo para los residentes, estudiantes, es que hay una lesión de biliar, no tenemos experiencia, enviarlo a un lugar donde se tenga experiencia. Creo que es lo más valioso, al menos desde mi punto de vista, que salió de este artículo. Y lo otro bueno, son asociadas a colangitis, evidentemente, pues los pacientes que entran con una infección actual en el momento de la reparación o que tuvieron una infección como tal, pues sabemos ya de antemano que vamos a tener más problemas. Las otras variables, una que se asocia mucho, que no salió significativa en este artículo, probablemente por el tamaño muestra, que para nosotros en México probablemente sea la muestra más grande que tenemos de un estudio tan bien hecho, es la lesión vascular. Siguiente.
Me da la siguiente, please. Y bueno, antes de pasar mi estudio, perdón, ya no la regresen, pero no puse la Kaplan Meier, me di cuenta después de que había enviado la, la presentación, y la permeabilidad de la vía biliar en este estudio es maravillosa. Es 90% un año, 92% un año, es buenísimo que no haya tenido nada. Y después sabemos que siempre hay complicaciones de estenosis o de alguna cosa que se requiera hacer después. Hay veces que tenemos que reingresar a operar y por eso es tanta insistencia en hacer las cosas bien en la primera vez. A los 5 años era del 53-54%, lo cual, bueno, dentro de los números en un estándar internacional son muy buenos, pero 91-92%, con eso me quedo para explicar que el estudio está bien hecho, que las cosas que están haciendo también están muy bien hechas. Explicando un poquito la evidencia de causalidad, en los estudios el nivel más básico es el reporte de caso, luego series, luego algunos estudios como este, en el cual pues, son estudios que llamamos retrospectivos, que es decir, que ya tenemos los pacientes y simplemente los analizamos, y el experimental siguiente. Y este es el nivel de evidencia en donde vamos un poquito a lo mismo. Lo más básico es la opinión de los expertos. Después los estudios como este, las series de casos, los estudios aleatorizados, que yo de entrada les digo, yo los odio. Luego estas revisiones sistemáticas, los metaanálisis, eso es la evidencia más grande. Siguiente. Y ahora vamos a pensar tantito y vamos a dejar de investigar, porque al final eso es lo que tenemos que hacer. Pensar qué queremos, dedicarnos al método científico, observar algo y tratar de probarlo. Siguiente. Los estudios aleatorizados son los de mayor evidencia. Siguiente. Sí lo son, pero siguiente. Hay que ver que son muy costosos y a veces no los podemos hacer en todos los pacientes porque no es ético aleatorizar pacientes, por ejemplo, para un medicamento que no sabemos qué va a pasar. Entonces, esos estudios a veces tienen que esperar y tienen que basarse en estudios previos, como el que se hizo en este momento, que yo creo que es la base de la investigación actual, el tener una duda de qué está pasando, hacer un estudio retrospectivo con análisis multivariante. Yo creo que esa es la base de la investigación, más que los aleatorizados, porque los aleatorizados, además, y por eso yo que yo los odio, son aplicables únicamente para un porcentaje de la población muy bajo, y si los hicieron no sé, en Johns Hopkins o donde sea, pues probablemente nosotros no tengamos esa misma tecnología o esa misma facilidad a acceso a medicamentos, a medicina, etcétera. Siguiente. Y bueno, esto siempre trato de ponerlo, porque no podemos hacer un estudio aleatorizado mandando a gente sin paracaídas y con paracaídas a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este es un estudio real que existe, lo pueden buscar, pero que ejemplifica que los estudios aleatorizados o las revisiones sistemáticas no necesariamente tienen que ser la mejor evidencia. Siguiente. La experiencia del experto, siguiente, para mí sigue siendo muy importante, aunque bueno, sabemos que puede ser cierta o puede no ser cierta, pero para mí se me hace muy importante y es en lo que nos basamos por muchos años. Siguiente. El segundo artículo, voy a tratar de ir rapidito porque ya me comí algo de tiempo, es la aplicación de una calculadora de riesgo quirúrgico en una cohorte de pacientes de cirugía hepática en Veracruz. Esto quiero felicitar al doctor Gustavo Martínez Mier porque es una serie, pues es una muy buena cantidad de pacientes, tiene una metodología muy padre, muy bonita, y además la recuperación de datos que tiene es impresionante. Hay que tener mucha dedicación, muchas ganas de investigar para poder tener una base de datos de este tamaño. Lo que hicieron aquí es basarse en el siguiente, en el programa de mejora de calidad de Estados Unidos, que es una base de datos gigante, de la cual se sacan pues mucha información.
y ellos sacaron una calculadora basándose en ciertos parámetros que ahorita vamos a ver para predecir cómo le va a ir a un paciente en una recesión hepática dependiendo de estos factores. Uno de los más importantes y que nada más lo quiero mencionar rapidito es que los factores predictores tienen que ser prequirúrgicos. Hay factores predictores posquirúrgicos, pues ya para qué te sirve, si ya lo operaste, ya para qué te sirve predecir cómo le va a ir, nos sirve, nos ayuda para ir viendo. Pero los factores predictores tienen que ser prequirúrgicos. Esto en el área de trasplante hay mucha controversia al respecto o hay mucho debate porque muchos de los predictores son de el Donor Risk Index, por ejemplo, son factores que no puedes controlar, entonces también no sirve de mucho. Los que puedes controlar, bueno, los puedes modificar. Los laboratorios de los pacientes eh, son Chailá, prácticamente todos me parece, porque lo hice la metodología así, sino que ahorita me corrijo Gustavo, y bueno, pues todos con una buena nutrición, algunos pacientes normales, aunque sean cirróticos, deben estar bastante compensados. Siguiente. Son las variables que se toman, que toma la calculadora. Esta es una calculadora que en el artículo completo, si quieren revisarlo después, viene ahí el link para que ustedes puedan hacer esto y los residentes que hagan el ejercicio cuando vayan a hacer una hepatectomía, que se metan en la página y vean ahí el, eh, la predicción de cómo va a ir. Y es el procedimiento, qué tan grande o extendida es la hepatectomía, por supuesto, la edad, el género, el estatus funcional del paciente, si es una cirugía de urgencia o no. Aquí hay dos que fueron de urgencia, que fueron por trauma. El ASA, son ASA 2, la mitad de los pacientes más o menos tenían ya una comorbilidad previa. El uso de esteroides, así presente 30 días previos. Esto, bueno, se puede ser por la condición del problema oncológico o por la cirrosis. Sepsis, asistencia mecánica ventiladora, por supuesto, cáncer que está diseminado. Aquí hay una cantidad no despreciable de pacientes y probablemente sean metastásicos. Diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica, diálisis, insuficiencia renal aguda y sobrepeso. Siguiente. Y este es el análisis que ellos hicieron. Hicieron dos tipos de análisis. Uno del área bajo la curva, con una curva ROC, y el otro el score de Brier. Es muy interesante y podría pasarme aquí una hora más hablando de esta tabla, pero bueno, las cosas más importantes son aquí que los factores que resultaron con una P significativa en el análisis del riesgo, o sea, cuando se hizo esta curva que se hace, esta área bajo la curva, vemos que una complicación seria, alguna complicación, una reintervención ahí es lo que le decía de la P, no es significativa, pero bueno, está casi significativa. O sea, si el doctor Martínez Mier no fuera tan honesto y le quita un 5, sería significativa. Infección de sitio quirúrgico no se relaciona, neumonía, evento cardiovascular no se relacionan con un desenlace adverso del paciente. Pero si vemos en el área bajo la curva con la P, tenemos de estas 7 variables que 4 al menos son significativas y 3 al menos son significativas, otra ahí está casi, pero el score de Brier, mientras más se acerca al 0, es más significativo y podemos ver que tenemos prácticamente todas las variables muy cercanas al 0. Eso quiere decir que hay una correlación
muy importante entre el score que se obtuvo de esta página, de toda esta base de datos gigante que tiene Estados Unidos, se correlaciona muy directamente con el desenlace del paciente. Entonces, lo que hicieron ellos fue validar este, este score con la población en México. Siguiente. Siempre, no me voy a meter mucho en esto, pero siempre siguiente, ética, siempre, 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 siempre hay que tener mucha ética. Hay muchos estudios que demuestran una gran falta de ética. Este fue uno, los pacientes de sífilis que no trataron en Estados Unidos, que eran de color. Entonces, bueno, ese es uno de los muchos, muchos ejemplos. Nunca hay que perder la ética por demostrar algo, ni demostrar algo sin ética. Siguiente. Y bueno, si supieran lo que estamos haciendo, no sería investigación. Y bueno, siguiente. Y ahora pues seguimos con el Águila de Veracruz. Siguiente. El doctor Gustavo Martínez Mier, ya hice una pequeña introducción, pero él es cirujano general, un gran amigo, un gran cirujano, cirujano de trasplantes, cirujano hepático biliar, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al Consejo Mexicano de Cirugía General y una felicitación porque pertenece también a la Academia Mexicana de Cirugía General. Y bueno, te dejo, a lo mejor no te dejé mucho tiempo, Gustavo, discúlpame. No, antes que nada, muchísimas gracias, Lalo. Creo que tus comentarios son muy enriquecedores con respecto a las cosas que hacemos aquí en Veracruz. La idea era cruzar el fuego, por eso era el duelo de poder científico, ¿no? Y poder ver que alguien viera lo que intentamos hacer aquí contra lo que se hace allá. Yo también me tomé la libertad de escoger 2 manuscritos hechos por Lalo. Lalo, mis manuscritos son un poco más sencillos, los que yo voy a evaluar de Lalo, metodológicamente hablando, pero también vamos a decir algo. Para tú poder llegar a toda esta metodología, primero tienes que tener pues una técnica muy depurada, ¿no? O sea, tienes que hacer bien las cosas, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, de nada te sirve encontrar el análisis de un factor de riesgo si resulta que tu mortalidad de un procedimiento es del 20% cuando el estándar de cuidado dice que es del 1%. Entonces, primero preocúpate en mejorar esos 19 puntos porcentuales, por llamarle de alguna forma, para poder decir voy a escribir algo. Entonces, siempre hay que privilegiar un poco la técnica, ¿verdad? Y creo que eso es algo que por eso decidí tomar estos. ¿Me pasas la que sigue, por favor? La que sigue. Ahí está. Me detengo. Este es un reporte de caso de Lalo. Es un reporte muy interesante. Si se dan cuenta, es una CEPRE, una colangiopancreato endoscópica retrógrada en un paciente que ya tenía precisamente una derivación biliodigestiva previa, ¿no? Y además de todo, pues es laparoscópica y es transyeyunal. Entonces, ya de entrada el nombre suena muy interesante para saber qué hicieron, ¿verdad? Y vamos a intentarlo disecar un poquito. Era una paciente básicamente de quinta década de la vida que había tenido precisamente una disrupción de vías biliares, había sido sometido a una reconstrucción de las mismas con relativa buena evolución y luego había sido operado una esplenectomía por algunas otras causas. Y aquí es a donde viene lo que platicaba Lalo, ¿no? De a estos pacientes hay que seguirlos y seguirlos y seguirlos y seguirlos, porque esta señora tiempo después, un buen día en su cuadro clínico amaneció con colangitis. Y entonces dices, híjole, pues de repente dices, caray, hombre, ya la operaste, ya le reconstruiste, ya le hiciste, y chin, te viene amarilla, te viene con dolor, te viene con fiebre. Siguiente. Y bueno, básicamente ahí está, se le estudió con una colangioresonancia y encontraron en la colangioresonancia que había un defecto de llenado. Entonces, híjole, de repente dices, otra vez veintitantos, cierto número de años después, ahí vienen las piedras de regreso, ¿no? Y entonces ahí es a donde yo me estoy intentando poner en los zapatos de Lalo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, porque lo conozco suficientemente bien para platicarnos este tipo de casos. El padrinazgo del ahijarismo viene precisamente de eso, cuando Lalo y yo a veces andamos muy atareados en la cabeza de algún caso, nos decidimos salir de la caja y la mejor forma de salirnos de la caja
es preguntarle a alguien más. Entonces, Lalo y yo tenemos comunicación muy seguida. Dice que, oye, ¿cómo ves esto, compadre? No, pues fíjate que yo le haría así, yo le hacía asado y bla, bla, bla. Y por eso es que lo tengo en una alta estima, tanto científica como técnica. Entonces, en este caso encontraron, híjole, otra vez piedras y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya, o sea, no podemos entrar por el estómago, estamos de acuerdo, porque básicamente tiene una Y. O sea, necesitaríamos un endoscopio como gigantesco, ¿no? De metro y fracción, ¿no? Dependiendo de cuánto, no viene en el reporte de caso, pero imagínense que una Y estándar son 40 en promedio de ida y 40 de subida, pues, si me explico, pues, necesitas más de 1 metro de endoscopio y además no endoscopio, necesitas más de 1 metro de colangioscopio, ¿no? Para poder hacer cosas, ¿no? Siguiente. Ah, no te preocupes. Gracias. ¿Cuál es el...? Ah, ya vi. Entonces, bueno, a Lalo se le ocurrió esta idea que a mí no se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? El señor laparoscópicamente ingresó un trocar a 15 centímetros de la anastomosis, ¿verdad? Y a través de él, si se dan cuenta, hizo una enterotomía, todo laparoscópico. Dentro de las discusiones que tiene su trabajo, dice que hay gente que a lo mejor laparoscópicamente no conviene hacerlo y que a lo mejor con una mini enterotomía. Ahí también premiamos un poquito la disposición del recurso. Yo alguna vez quise hacer esto por decir en el IMSS y desafortunadamente pues no se pudo por múltiples razones que el director de aquella época está sentado ahí, pero ya mejor me voy a quedar callado. Tápalo, ¿no? No, fue un show, vaya, pero yo en algún momento pensé en hacer eso. O sea, y dices, híjole, es que es una idea fantástica, o sea, porque si se dan cuenta, pues por aquí no va a poder pasar, vaya, ¿no? Entonces decidieron, quiero pensar que pues laparoscópicamente hablando, porque Lalo tiene unos skills fantásticos laparoscópicos. Y bueno, también se puede hacer, como dice el artículo, por enterotomía, por mini enterotomía, por mini laparotomía abierta, y encuentras el asa, aunque pues quiero pensar que también puede costar un poco de trabajo encontrar hacia dónde, cuál es el referente y cuál es el referente. Pero bueno, ellos localizaron esto y a través de esto, vámonos recio, metieron un colangioscopio, ¿verdad? Y localizaron el sitio, pasaron un balón y ya hicieron lo que se hubiera podido hacer entrando a través de aquí hacia papila y hacia arriba, ¿no? Actualmente la gente de Monterrey que comanda Lalo tiene ya algo de experiencia con Spyglass, con colangioscopio, que creo que no va a tardar en empezar a salir casos, si no es que ya habrá salido un reporte de casos, Lalo, ya luego nos los platicarás, de uso de colangioscopio en esto, en reconstrucciones y en otras cosas más. Entonces, dense cuenta cómo la idea es subir aquí, hacer todos los procedimientos, dilatar, limpiar y hacer cosas que a lo mejor pues no lo hubiéramos pensado si Lalo no hubiera tenido esta inventiva. Dense cuenta cómo que tenemos el control radiográfico, donde metieron, como dice aquí, la dilatación, ¿verdad? El balón y a través de los conductos intrahepáticos hasta arriba. Dense cuenta cómo los pintan. Y aquí vemos cómo poco a poco fueron sacando el mugrero, ¿verdad? De todas las piedras y todo esto, hicieron una dilatación. El curso de la paciente fue que se fue a su casa en 3 días, lo cual también es fantástico porque es una recuperación muy rápida, obviamente con los beneficios de la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Y con los beneficios de poder hacer esto. No hay muchos, este caso llama la atención porque técnicamente es difícil y además es que no hay muchos porque pues no es tan fácil poder hacer esto de localizar el asa para subirla. Algunas gentes han propuesto esto cuando hay bypass gástricos, ¿verdad? Pueden a lo mejor entrar a través de estómago con el pequeño remanente. Hay gente que lo hace con mini enterotomía y también tiene que ver el tipo de endoscopio, el tipo de colangioscopio que van a usar. Precisamente no hay más de una decena de casos publicados en el mundo, entonces se vuelve un caso muy interesante porque técnicamente tiene mucha destreza, porque 2 está muy bien planeado lo que se va a hacer y lo que hicieron, y 3 porque su evolución fue favorable, y 4 me apuras y yo te insto Lalo a que si te prestan el Spyglass y a lo mejor tienes otra en una de esas, no dudes en volverlo a hacer, pero ahora con Spyglass. Ahora bien, tomamos también, el segundo artículo que voy a platicar de Lalo, premia, además de la metodología, porque metodológicamente es muy correcto, pese a que es un estudio retrospectivo, metodológicamente está bien logrado, premia primero el esfuerzo de un grupo de trasplantes en Monterrey. El grupo donde está Lalo en Monterrey es probablemente yo creo que el pionero del trasplante hepático privado, ¿verdad? Y el más consistente.
Porque ha habido gente que ha hecho trasplantes hepáticos privados, pero va, viene, regresa, se esconde, sale, sube, muchas cosas, y ellos siempre están ahí presentes. O sea, San José de Monterrey, Zambrano Elion, siempre están ahí, siempre tienen su lista bien organizada, siempre tienen sus donantes, siempre están viendo cómo le hacen para encontrar donantes adecuados para sus receptores, hacen bien las cosas. Y entonces, al hacer bien las cosas, primero en la asignación, ¿no? En el macheo de órgano receptor, además hacen bien las cosas técnicamente y tienen buenos resultados en cuestión de cirugía. Entonces, este es otro trabajito de Lalo, que viene de la revista de Gastro de México, y nos habla por sus siglas aquí, digo, en Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, básicamente TIPS. Para los que no sepan qué es TIPS, y por eso es que lo decidí escoger, porque esto sirve para los muchachos, los residentes. El TIPS es un procedimiento que se canula la yugular, se llega a través de un sinusoidal hepático y se pone un stent de metal. Y entonces este stent de metal lo que hace es alivia y equilibra las presiones de la vena porta hacia la circulación sistémica, hacia el retorno venoso. Y entonces, al hacer esto, pues obviamente disminuyes la presión portal. Al disminuir la presión portal, tienes varias consecuencias. Primera, pues disminuyes o sea, bajas un poco la situación de las varices, ¿verdad? Porque pues obviamente es una situación de mecánica de fluidos. También tratas de mejor forma la citis, y esas son indicaciones principalmente del TIPS. El TIPS es un puente para el trasplante, en teoría debe ser. Yo confieso que yo tengo muy pocos pacientes aquí con TIPS, y los que tengo no los he trasplantado. Y no los tengo trasplantado porque, bueno, pues entre peras o manzanas a veces no es tan fácil, pero el TIPS es una muy buena herramienta para poder hacer que los pacientes se trasplanten y que les vaya mejor, en menos procedimiento, en menos tiempo quirúrgico, en menos sangrado, en menos tiempo de terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, este trabajo, que es precisamente un trabajo muy bueno, porque es la experiencia mexicana de pacientes con TIPS en el norte del país, y de este centro, nos platica básicamente, dense cuenta, ellos hicieron 92 pacientes y son 9 pacientes que se les hizo TIPS, dense cuenta las edades, estos son sus diagnósticos, y dense cuenta cómo la indicación era o sangrado o ascitis, ¿no? Ahora, el TIPS a veces tiene un precio que obviamente, si la reserva hepática no es tan buena, generan más encefalopatía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estás pasando sangre de un lado a otro, pues ahora sí que dijeran en el argot un poco cruda, ¿me explico? Entonces, pues pueden generar un poco de encefalopatía y necesitan un poco de reserva hepática. Y además tienen que estar seguros de que el corazón más o menos está sano, porque un TIPS, al generar ese cortocircuito, puede producir hipertensión pulmonar, y eso puede contraindicar un trasplante. Entonces, estos 9 pacientes es una evaluación muy cuidadosa de un grupo multidisciplinario donde está Lalo. La edad, pues bueno, más o menos parecida, digo, y el tiempo de espera, algunos son muy cortos, y pues como todo en este país, no, el trasplante hepático no es una gran realidad, sino más bien es una especie un poco romanticona. Entonces, excepto ciertos sitios donde son muy, muy puntuales, pero bueno, entonces por eso tienen que esperar un poco de tiempo. Y la etiología pues es variada, ¿no? Como actualmente sucede. Estos son la serie, que son 92 pacientes, ¿verdad? Dense cuenta, o sea, son más hombres que mujeres. 9 pacientes tuvieron TIPS y 83 tuvieron nada más el trasplante. La clase Child-Pugh pues es variada, y principalmente la B y la C. El score de MELT es de 16, lo cual va muy de acuerdo con la literatura. El score de MELT va desde 6 hasta los 40 puntos. Normalmente el paciente que viene de la calle para trasplantarse trae un MELT de 10, 12. Entonces esto implica que pues después de todo ya venían un poquito enfermos, o sea que sí, esto te demuestra que no es un programa tan aborazado, valga la expresión, en operar pacientes así nomás como que muy, muy por adela, ¿no? Sus características, ¿verdad? De comorbilidades, sus etiologías, esto mucho, como es experiencia grande, es mucho hepatitis C, que ahora con los antivirales de acción directa pues ya no sucede tanto. 437 minutos es un tiempo fantástico, 7 transfusiones es muy bueno, ¿verdad? 5 días de terapia intensiva, pudiéramos cuestionar a lo mejor que son muchos, pero cuando tú tienes un programa chico, pues a lo mejor los vas a cuidar más, ¿no? Pero creo que son muy buenos datos. Y lo que podemos encontrar aquí es las diferencias entre la gente que tuvo trasplante contra TIPS, ¿verdad? Y una proporción macheada de 1:3 a TIPS. Hubo ciertos trends, ¿verdad? Porque es una serie, no es tan grande,
pero hubo ciertos trends a que dense cuenta como el TIPS era el TIPS, ¿cómo se llama? Era menor el tiempo quirúrgico, las transfusiones eran menores, si se dan cuenta, 6 contra 7, aunque no fue estadísticamente significativo, eso tiene que ver con el tamaño de la muestra. El TIPS tuvo menos mortalidad, tuvo menos complicaciones, tanto muerte como vasculares, ¿verdad? Tuvo un poco menos de estancia en terapia intensiva. Eso implica que a los pacientes que tú sabes seleccionar para hacer un TIPS, que no es un procedimiento fácil, es un procedimiento que tiene que ser el radiólogo intervencionista, nos ayuda a que el trasplante sea un poco más benévolo, un poco más llevadero, y en un programa de índole privada, pues todavía es mejor, ¿verdad? Porque económicamente hablando, pues no es lo mismo tener un paciente un día de terapia intensiva, pues cuesta dinero, ¿no? Las transfusiones cuestan dinero, y entonces ahí viene el costo-beneficio a lo mejor de intentar hacerle tips a gente. Dense cuenta cómo las sobrevidas son relativamente parecidas, y es más, de hecho, la sobrevida de trasplante con TIPS es unos puntos porcentuales mejores. Entonces, las conclusiones que este trabajo nos da tiene que ver con que si tú tienes un paciente que le puedes hacer un TIPS por sus indicaciones claras, que son ascitis, sangrado o situaciones de Budd-Chiari, pues inténtaselos hacer para que entonces su evolución postquirúrgica en un trasplante hepático sea muchísimo mejor que si no le hicieras un TIPS. Me detengo a decir que el trabajo metodológicamente es correcto, pese a que es una revisión retrospectiva, pero tiene las variables o los puntos claves que uno tendría que estudiar en un trasplante hepático, que son básicamente requerimientos sanguíneos, días de estancia en terapia intensiva, complicaciones biliares y vasculares, que pues bueno, la complicación vascular pues es de las más temidas porque hay que retransplantarlo, ¿verdad? O sea, cuando tú no pegas cuando tú no pegas bien una arteria hepática, pues obviamente se trombosa y eso es un problema, porque además en este país no hay muchos órganos. El talón de Aquiles es la complicación biliar, como lo sabemos algunos que nos dedicamos en su momento a eso, porque a veces pueden hacer isquemias y entonces tienes que hacer dilataciones y tienes que tener algo muy bueno para solucionar todos los problemas de vía biliar y eventualmente pues la sobrevida, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me tardé un poco menos, pero bueno, porque también fue a propósito, porque dejamos que le intentamos exprimir un poquito más y que Lalo, que es nuestro visitante, pues tuviera la oportunidad de explayarse y de que nos contara un poco más de cómo él ve las cosas en cuestión de investigación. Yo premié un poco más la técnica porque bueno, pues me parece que antes, como se los dije, para rematar ahí nuevamente, antes de tener investigación primero hay que hacer técnica, y yo creo que Lalo nos ha demostrado con estos dos trabajos de que su técnica es muy depurada y que de poco en poco va generando más investigación. Pese a que somos muy buenos amigos, yo soy un poco más grande de edad que él, entonces a lo mejor tengo un poco de más años juntando casos, ¿no? Yo estoy seguro de que muy pronto las series de Lalo van a ser del mismo tamaño o mayores que las mías. A mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes la atención, los que están aquí, los que nos vieron, y en este momento estamos abiertos a que por favor, pero por favor, le hagan muchas preguntas a Lalo, porque es una persona que vale la pena preguntarle cosas de todo en general, no de los artículos. Los artículos eran una excusa para platicar. Gracias.